¿Alguna vez te has detenido a reflexionar profundamente sobre el verdadero significado de estar crucificado con Cristo? ¿Qué implica, en esencia, ese compromiso donde la fe ya no es un mero accesorio para la comodidad personal, sino una entrega total y sin reservas de nuestra existencia? En un tiempo donde la corriente dominante en la predicación tiende a maquillar el Evangelio, presentándolo como una ruta expedita hacia el éxito material o la realización individual, son escasas las voces que se atreven a desvelar el auténtico valor de la cruz, el gravamen genuino que conlleva seguir al Mesías. Este no es, bajo ningún concepto, un mensaje edulcorado ni diseñado para el entretenimiento efímero de las masas. No aspira a halagar la vanidad religiosa ni a complacer los caprichos del ego humano. Más bien, constituye una invitación apremiante y decisiva a retornar al epicentro de nuestra fe, al altar del sacrificio, al quebrantamiento de nuestro ser, a esa existencia plenamente enraizada y resguardada en la divinidad. Inspirados hoy por la incesante llama que consumía a siervos como Leonard Ravenhill, abrimos nuestro corazón a una verdad que, si bien puede lacerar, indudablemente conduce a la redención y a la vida en abundancia. La cruz, con su eterno e inquebrantable poder, sigue demandando la totalidad de nuestro ser, sin concesiones ni condiciones. Las palabras que hoy comparto con vosotros no son amables, ni buscan acariciar sensibilidades. Este no es un discurso concebido para deleitar la carne o para tranquilizar a aquellos que se mantienen en una posición tibia, ambivalente y sin compromiso alguno. Es, en su núcleo más puro, una exigencia imperiosa a la muerte del yo, a la aniquilación de la vieja naturaleza que aún reside en nosotros, pues la crucifixión de Cristo no fue un suceso fortuito, una contingencia histórica, sino una sentencia dictada con la máxima autoridad. Una sentencia inapelable y contundente contra cada fragmento de nuestro ser que aún anhela subsistir, respirar y prosperar al margen de la voluntad divina. Y es crucial comprender esto. Hasta que esa porción ancestral de nuestro ser no expire, la plenitud de la vida de Cristo no podrá manifestarse y florecer por completo en nuestro interior. Es un paradójico ciclo espiritual. La vida verdadera solo emerge de la muerte del ego. Muchos, con un anhelo superficial, desean ardientemente las promesas de redención y victoria que emanan del Calvario, pero rehúsan, con obstinada resistencia, el precio inexorable que se demanda en el Gólgota. Quieren la corona de gloria, pero sin la pesada y dolorosa carga de la cruz. Anhelan los milagros portentosos, pero sin la profunda y necesaria experiencia del quebrantamiento interior. Buscan la unción sobrenatural, pero sin la abnegada dedicación al altar del sacrificio personal. Vivimos en una generación que, con deslumbrante fervor, entona cánticos sobre la gloria celestial y las promesas del más allá, mientras, paradójicamente, abraza con una fuerza inquebrantable y un apego desmedido los placeres, las ambiciones y las satisfacciones efímeras de esta tierra. La Iglesia, en vastos sectores y geografías, ha mutado de ser un baluarte de guerra espiritual a un mero refugio emocional, un espacio de confort donde se evita el enfrentamiento con el pecado y la confrontación con la verdad. Los mensajes que antes portaban el fuego transformador del espíritu, que instaban al arrepentimiento genuino y a la rendición incondicional, han sido paulatinamente reemplazados por discursos motivacionales que apenas rozan la superficie del alma. Se exalta la idea del éxito personal, pero se omite la trascendental importancia de la obediencia radical a los mandatos divinos. Se habla con grandilocuencia del propósito individual, pero se elude la indispensable necesidad del arrepentimiento verdadero. Y sin un arrepentimiento que sacuda los cimientos de nuestro ser, no puede haber una transformación auténtica y perdurable. Leonard Ravenhill, con su característica franqueza y su aguda percepción espiritual, solía aseverar que la Iglesia moderna está tan crónicamente desnutrida de una oración genuina y profunda, que cuando alguien, por ventura,
Se atreve a orar con una devoción y un poder sobrenatural. Es inmediatamente tildado de fanático o de extremista. Palabras que, aunque puedan sonar ásperas y mordaces al oído superficial, resultan ineludiblemente necesarias para sacudir nuestra apatía. Porque el verdadero evangelio, la buena nueva de Cristo en su forma más prístina, no se dedica a embellecer las imperfecciones del pecado ni a disimular sus nefastas consecuencias. Por el contrario, lo confronta de manera directa y sin paliativos, exponiendo su naturaleza corrupta. No busca exaltar la fragilidad y la finitud del hombre, sino que lo conduce, con humilde determinación, al polvo de la rendición y el quebranto. La cruz no es un mero adorno estético para embellecer los auditorios de nuestras congregaciones, ni una simple figura retórica para inspirar melodiosas composiciones musicales. Es una declaración categórica y de consecuencias radicales. Aquí, en este punto crucial de encuentro con lo divino, perece tu orgullo. Aquí sucumbe tu ego, esa entidad que tanto luchas por preservar. Aquí expiran tus derechos y prerrogativas personales. Los primeros seguidores de Cristo, con una lucidez espiritual que hoy a menudo nos elude, comprendieron con meridiana claridad la implicación de su discipulado. Seguir las huellas de Jesús significaba, invariablemente, la desposesión de todo cuanto poseían, ser rechazados por la sociedad, enfrentar la opresión del encarcelamiento, ser despojados de sus bienes materiales, sufrir persecución implacable por causa de su fe. Y a pesar de estas adversidades, que para muchos de nosotros serían insoportables, jamás cesaron de elevar sus voces en alabanza y gratitud. La razón de tan asombrosa resiliencia. Sabían, con una convicción que trascendía la razón humana, que Cristo no había venido a pulir o mejorar una vida antigua, ya contaminada por el pecado y las vanidades mundanas, sino a reemplazarla por una existencia radicalmente nueva, infundida con la vida divina y regida por principios celestiales. Hoy, en un marcado contraste con aquella pureza original, una multitud de individuos anhela seguir a Jesús, pero sin desprenderse de sus arraigados ídolos personales. Buscan la salvación que ofrece el Salvador, pero rehúsan someterse a su señorío absoluto. Caminan con una cruz de cartón, simbólica y sin peso alguno, desprovista de la sangre redentora y de la entrega total que una cruz real exige. Y este, precisamente, es el epicentro de la problemática actual. Hemos trivializado el Evangelio, reduciéndolo a una simple oferta, una promoción atractiva en el vasto mercado de las creencias. Lo vendemos como un producto cuidadosamente empaquetado y ajustado a las preferencias y sensibilidades de la audiencia contemporánea. Y cuando, inevitablemente, la cruz, en su cruda y desafiante esencia, genera incomodidad o confrontación, no dudamos en extirparla del mensaje para no perder adeptos. Pero el Dios soberano, que, en un acto de amor incomprensible, entregó a su único Hijo al Calvario, permanece inmutable en su carácter y en sus demandas. Su llamado perdura con la misma urgencia y la misma radicalidad que en tiempos antiguos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa frase, cada día, encierra una profundidad que a menudo pasamos por alto. No se refiere solo al domingo en el templo, ni a los momentos de facilidad o bonanza espiritual. Implica un compromiso constante, una renuncia diaria que se manifiesta a través del dolor, de las lágrimas derramadas en soledad, de las renuncias a nuestras propias conveniencias y deseos. Pero, en contrapartida, trae consigo una gloria inefable, una plenitud de vida que este mundo, con todas sus ofertas seductoras, es incapaz de proporcionar. La cruz, lejos de ser un mero símbolo romántico o un amuleto decorativo, es una sentencia de muerte ineludible, una condena rotunda y definitiva contra todo vestigio en nuestro interior que aún aspira a gobernar, a imponer su propia voluntad, a dictar los términos de nuestra existencia.
Jesús no padeció en el madero para transformarte en una versión ligeramente mejorada de ti mismo, en una versión optimizada de tu antiguo yo. Su sacrificio supremo tuvo un propósito mucho más trascendental: crucificar a ese viejo hombre con todas sus imperfecciones y rebeliones, para que, en lugar de tu limitada voluntad, sea la suya la que prevalezca, para que en lugar de tus sueños efímeros se cumpla su propósito eterno y glorioso en tu vida. El apóstol Pablo, un referente ineludible de la fe radical, no se dedicó a predicar un evangelio popular, de aceptación masiva y fácil digestión. No prometía a sus oyentes una existencia de comodidad mundana, ni prestigio social, ni ascensos profesionales. Por el contrario, su testimonio resonaba con una verdad contundente y transformadora: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esta declaración no era una licencia poética, una mera figura retórica para adornar sus discursos. Era la cruda y gloriosa realidad de su día a día. Azotado sin piedad, perseguido incansablemente, traicionado por aquellos en quienes confiaba, y a pesar de todo, rebosante de un gozo incomprensible para la lógica humana. La clave de su alegría en medio de la adversidad: entendía, con una sabiduría que trascendía lo terrenal, que solo al morir con Cristo, al unirse a Él en su crucifixión, podía verdaderamente vivir para Dios, manifestando la vida del resucitado en cada paso. Y es precisamente esta verdad, esta realidad de la muerte al yo, la que a menudo se ausenta en nuestra comprensión contemporánea del discipulado. Muchos, lamentablemente, se autoengañan creyendo estar vivos en el Espíritu simplemente porque asisten regularmente a una iglesia, memorizan algunos versículos bíblicos o participan activamente en diversas actividades ministeriales. Sin embargo, la auténtica vitalidad del Espíritu no se mide por la cantidad de acciones externas que realizamos, sino por la profundidad de nuestra rendición interior, por el grado en que hemos permitido que nuestro yo sea crucificado. Y no existe una rendición más profunda y trascendental que la de aquel que, con valentía y humildad, ha ascendido al altar simbólico de su vida y ha pronunciado con convicción las palabras más liberadoras: Señor, ya no soy yo quien vive, que solo tú permanezcas y reines en mi ser. Es en ese acto de entrega total, en ese despojamiento del ego, donde la verdadera vida espiritual comienza a florecer, liberándonos de las cadenas de nuestras propias limitaciones y permitiendo que la gloria divina se manifieste sin obstáculos. Si este mensaje te está moviendo, te invitamos a explorar más contenidos como este. Para ello, considera unirte a la comunidad de la Cima de la Fe. Es una lamentable realidad que muchos individuos persisten en la creencia de que poseen una vida espiritual vibrante y auténtica por el simple hecho de frecuentar una congregación, recitar de memoria algunos pasajes bíblicos o formar parte activa de algún ministerio eclesiástico. Pero es fundamental comprender que la vida en el Espíritu, en su esencia más pura, no se cuantifica por las acciones que se exhiben públicamente ante la mirada de los demás, sino por la profunda y radical muerte que ocurre en lo recóndito y secreto de nuestro ser. Puede ser un predicador elocuente, un cantante con voz melodiosa, un líder carismático de grupos, y aún así, estar a una distancia sideral de aquel altar íntimo donde la vieja naturaleza, con todas sus inclinaciones egoístas, debe ser sacrificada. Porque la cruz no es un mero colgante que se exhibe al cuello como un ornamento, una pieza de joyería sin peso espiritual. La cruz es una realidad que se abraza con el alma entera, como una sentencia definitiva, un veredicto inapelable. Y esa sentencia, con su implacable claridad, proclama: tu ego debe perecer. Tu orgullo desmedido, tu agenda personal, tu insaciable necesidad de reconocimiento y aprobación, todo ello debe ser clavado en el madero, crucificado sin reservas. El problema medular, la raíz de nuestro estancamiento espiritual, no radica en una supuesta falta de amor o aprecio hacia Jesús,
El verdadero conflicto reside en nuestra obstinada resistencia a morir, a renunciar a ese yo que tanto atesoramos. Anhelamos caminar al lado de Él, experimentando su presencia y su poder, pero sin soltar las pesadas cargas de nuestras propias ambiciones y apegos. Deseamos fervientemente que Él bendiga nuestra vida, que derrame su favor sobre nuestros planes y proyectos, pero nos rehusamos a permitirle que la tome por completo, que ejerza un control absoluto sobre cada área. Queremos invocar su nombre, usar su autoridad y su poder, pero nos resistimos a ser genuinamente transformados por el implacable poder de su cruz. Y esta contradicción, este desequilibrio, explica por qué en nuestras iglesias se observa tanta actividad frenética, tanto movimiento constante, pero tan poca manifestación de la gloria divina. Hay abundancia de emoción superficial, pero escasez de madurez espiritual, mucha efusividad, pero poca obediencia radical. La razón es simple. El fuego purificador de Dios no desciende sobre lo estéticamente agradable o lo humanamente perfecto, sino sobre el sacrificio total y sin reservas. Leonard Ravenhill, con su incisiva sabiduría, afirmó en una ocasión: «No me digas cuánto oras, dime cuánto tiempo pasas a solas con Dios». Y ese, precisamente, es el quid de la cuestión, el punto neurálgico que a menudo eludimos. Deseamos ardientemente experimentar el poder sobrenatural de Dios, pero sin pagar el precio de la intimidad, del tiempo prolongado y solitario en su presencia. Anhelamos ver los frutos abundantes de una vida espiritual próspera, pero sin la disciplina de desarrollar raíces profundas de comunión y obediencia. Queremos ejercer autoridad espiritual, pero sin el sometimiento humilde a la voluntad divina y a los principios del reino. Anhelamos la vida gloriosa de la resurrección, pero nos resistimos a pasar primero por la inevitable y purificadora experiencia de la muerte al yo. Y es así, con esta actitud de búsqueda de atajos, como terminamos siendo meramente religiosos en nuestra apariencia externa, pero vacíos, secos y sin vida en nuestro interior. Es un simulacro de fe, una fachada sin sustancia, que no honra a Dios ni transforma el alma. Cuando el apóstol Pablo proclamaba con vehemencia: «Ya no vivo yo», no estaba empleando una frase ingeniosa o estéticamente agradable para cautivar a su audiencia. Esa era, en su esencia más cruda y gloriosa, su realidad existencial. Él vivía, literalmente, crucificado. Su vida era un testimonio viviente de abnegación y entrega total. Dormía escasamente, ayunaba con frecuencia y disciplina, oraba con lágrimas que surcaban su rostro y era implacablemente perseguido por doquier. Y a pesar de este incesante torbellino de adversidades, paradójicamente, declaraba que se gloriaba en la cruz de Cristo. ¿Cuál era la raíz de esta aparente contradicción? La entendía de forma inquebrantable que en la cruz no existe espacio alguno para la autoafirmación, para la exaltación del yo. Allí, en ese punto de inflexión sagrado, todo se rinde sin reservas. Allí, cada aspecto de lo humano se quebranta, se deshace, se somete a la voluntad divina. Allí, toda superficialidad, toda pretensión, se derrite y se consume ante la avasalladora y purificadora santidad de Dios. Y es precisamente esta ausencia, este déficit de quebrantamiento y de entrega total, lo que lamentablemente impera en la vida de muchos de nosotros hoy. Nos falta esa experiencia profunda del altar, esa disposición a derramar nuestro ser en la presencia divina. Nos falta el silencio reverente ante Dios, ese espacio de quietud donde su fuego purificador puede obrar sin interferencias, consumiendo las impurezas y las rebeliones de nuestra alma. Estamos tan absorbidos por el frenesí de servir, de hacer, de construir, que irónicamente nos olvidamos de ser, en esencia, hijos amados y obedientes, de ser siervos genuinos y desinteresados, de ser vasijas completamente vacías y maleables que solo anhelan ser colmadas por su presencia. Porque Dios, en su infinita sabiduría, no busca el talento humano en primer lugar. Lo que Él anhela y valora por encima de todo es la entrega incondicional.
Y es una verdad innegable. Cuanto más mueres a ti mismo, cuanto más te despojas de tus propias pretensiones, más espacio se crea en tu interior para que la vida y la voluntad de Él moren y se manifiesten plenamente. Es un principio espiritual irrefutable. Si te sientes llamado a profundizar en esta verdad, te animamos a suscribirte a la cima de la fe para no perderte contenido que nutra tu espíritu. No puedes llevar sobre tus hombros el emblema sagrado de la cruz y, simultáneamente, aferrarte con tenacidad a la defensa de tu ego, a la preservación de tu orgullo. No puedes pretender seguir fielmente los pasos de Cristo mientras sigues, con la misma intensidad, amando y persiguiendo los placeres y las vanidades del mundo. No es posible ser templo viviente del Espíritu Santo y, al mismo tiempo, permitir que tus emociones y tus impulsos carnales gobiernen y dicten cada una de tus acciones. La cruz lo trastoca todo, lo transforma por completo. La cruz no solo disuelve las cadenas que te oprimen, liberándote de la esclavitud del pecado, sino que también desbarata tus planes preconcebidos, tus proyectos personales que no se alinean con la voluntad divina. Rompe tus ataduras espirituales, pero también pulveriza tus ambiciones egoístas, esas que te impiden avanzar en el camino de la verdadera entrega. Porque sencillamente no hay espacio para dos soberanos en el mismo trono de tu corazón. O gobierna la carne con sus impulsos y deseos pecaminosos, o reina Cristo con su amor y su autoridad suprema. Y la razón primordial por la que tantos creyentes no experimentan un crecimiento espiritual sostenido, ¿por qué no avanzan en su madurez? Es precisamente porque no han experimentado la muerte al yo. Persisten en una existencia donde el orgullo respira con fuerza, donde el rencor aún se aferra a sus entrañas, donde la crítica mordaz es una reacción constante, donde la necesidad de ser vistos y el deseo insaciable de aprobación humana dictan sus pasos. Y mientras ese viejo hombre, con todas sus imperfecciones, siga respirando dentro de ellos, no habrá cabida para la verdadera libertad, para esa plenitud que solo se halla en Cristo cuando todo lo demás, cada fragmento de nuestro ser que se opone a Él, ha sido irrevocablemente crucificado. Y aunque esta verdad pueda lacerar, aunque el proceso de morir al yo sea doloroso y desafiante, es, paradójicamente, lo mejor que nos puede acontecer. El Evangelio, en su esencia más pura y transformadora, no es una mera invitación a pulir o mejorar tu vida actual. Es, en realidad, una sentencia de vida o muerte que te llama, con una voz inconfundible, a rendir tu existencia por completo, a entregarla sin reservas a la voluntad divina. Jesús no vino a añadir un valor superficial a tu ya saturada agenda personal, ni a ser un complemento más en tu lista de quehaceres. Él vino para desmantelar por completo esa agenda, para reescribir una nueva con su sangre redentora, una agenda impregnada de su propósito eterno. Y esta verdad fundamental es la que muchos, lamentablemente, no han logrado asimilar en su totalidad. Persisten en la errónea creencia de que seguir a Cristo es un simple complemento, un accesorio opcional que añade un matiz espiritual a su vida ya establecida, cuando en realidad el discipulado verdadero es un intercambio radical y total. Entregas tu pasado con todas sus culpas y cicatrices, entregas tu pecado con su poder corruptor, entregas tus planes y tus sueños egoístas, tu reputación mundana y tu imagen ante los hombres. Y a cambio, recibes su vida abundante, su espíritu vivificador, su propósito eterno y glorioso, y su cruz. Una cruz que no es un mero adorno estético para decorar tu existencia, sino un instrumento de profunda transformación. Una cruz que no embellece superficialmente, sino que quebranta las barreras de tu ego. Una cruz que no te hace más popular o aceptado a los ojos del mundo, sino que, paradójicamente, te vuelve más invisible, más anónimo en medio de la multitud. Porque cuando el viejo hombre, con todas sus ataduras y pretensiones, finalmente sucumbe en la cruz, también fenecen muchas de las cosas que antes nos dominaban.
El incesante deseo de control, la asfixiante necesidad de ser aceptado por los demás, la obsesión enfermiza por tener siempre la razón, todo ello se desvanece. Y en su lugar emerge una criatura completamente nueva, cuya única y suprema ambición es agradar a Dios en todo, incluso si eso significa ser olvidado, ignorado o menospreciado por los hombres. Leonard Ravenel, con su perspicaz visión, solía afirmar que un gran número de creyentes anhelan ardientemente ser instrumentos en las manos de Dios, ser usados poderosamente para su gloria, pero son reacios por temor o por apego al yo, a ser primero vaciados, a ser despojados de sus propias cargas y pretensiones. Y su observación es incuestionablemente acertada. Todos deseamos portar la gloria divina, ser portadores de su poder y unción, pero muy pocos están dispuestos a transitar por el fuego purificador, a someterse al proceso de refinamiento que consume las impurezas. Todos anhelamos ministrar a otros, ser de bendición y edificación, pero son contados los que están dispuestos a experimentar el quebrantamiento interior, esa dolorosa pero necesaria etapa de humillación y rendición. Todos quieren hablar de Dios, proclamar sus maravillas, pero son escasos los que se atreven a permanecer a solas con Él, en un silencio reverente y expectante, hasta que su voz, con su poder avasallador, destruya todo rastro de orgullo y autosuficiencia en el alma. No puede haber una manifestación de la gloria divina sin la ofrenda en el altar. No hay poder espiritual sin el secreto de la intimidad con Dios. No existe unción genuina sin la muerte al ego. La generación actual, adicta a la gratificación instantánea, anhela milagros inmediatos, respuestas rápidas a sus oraciones y recompensas visibles y tangibles. Pero el cielo, con su divina sabiduría, no opera bajo fórmulas preestablecidas o atajos convenientes. Funciona con entrega total, con obediencia incondicional, con corazones que tiemblan de reverencia y asombro ante la majestad de la presencia de Dios, y que, bajo ninguna circunstancia, negocian o comprometen la santidad. Y si algo nos enseñó la vida de hombres de fe como Pablo, como Esteban, como Elías, es que toda manifestación de peso celestial, todo aquello que dejó una huella eterna, fue precedido, sin excepción, por una profunda y radical muerte personal al yo. Hoy en día, lamentablemente, muchos anhelan ser profetas, hablar con autoridad divina, pero se resisten a ser procesados, a pasar por el crisol de la prueba que forja el carácter. Quieren predicar con unción y poder, pero no están dispuestos a vivir en santidad y pureza. Anhelan ministrar y ser instrumentos en las manos de Dios, pero se rehúsan a renunciar a sus apegos mundanos, a sus placeres ocultos, a sus zonas de confort. Y el resultado ineludible de esta disonancia es un ministerio hueco, desprovisto de sustancia, sin el fuego avivador del Espíritu. Porque el fuego divino no desciende sobre el talento humano o la elocuencia oratoria, sino sobre el sacrificio vivo y total. Cae sobre vidas que han sido consumidas por completo en el altar de la rendición, no sobre discursos cuidadosamente elaborados para agradar a las multitudes. Recuerda, profundizar en estas verdades es vital. No olvides suscribirte a la cima de la fe. La cruz, con su poder inmutable, sigue siendo el infalible filtro de Dios. Aquello que no pasa por su purificador proceso, lo que no es sometido a su exigencia de muerte al yo, simplemente no es útil para el avance de su reino. Puedes poseer dones espirituales extraordinarios, un carisma magnético que atrae a las multitudes y una influencia que se extiende ampliamente. Sin embargo, si tu vida no ha sido quebrantada y purificada por el poder de la cruz, todo ese potencial, todas esas habilidades estarán inevitablemente contaminadas por el ego, por la vieja naturaleza. Y tarde o temprano, aquello que no ha sido crucificado, lo que no ha sido entregado por completo, será derribado por la mano soberana de Dios. Porque el Señor no comparte su gloria con nadie, y Él no unge la carne, el esfuerzo humano, ni la autosuficiencia.
Él unge y capacita aquello que ha sido rendido sin reservas, lo que ha sido probado en el crisol de la adversidad, lo que ha sido limpiado y purificado con lágrimas de arrepentimiento y contrición. A veces nos preguntamos con genuina perplejidad por qué no observamos un avivamiento más intenso, una presencia más palpable de Dios, un poder genuino que transforme nuestras iglesias y comunidades. Y la respuesta, por dolorosa que sea, es sorprendentemente sencilla. No hay altar. Hay programas estructurados, eventos elaborados y actividades incesantes, pero no hay una entrega total y radical de los corazones. Hay movimiento constante, pero no hay lágrimas de arrepentimiento derramadas en secreto. Hay una efervescencia superficial, pero no hay una muerte profunda al yo, porque la carne, con sus propias limitaciones y debilidades, es incapaz de producir lo que solo nace y fluye del Espíritu Santo. Y el Espíritu, con su poder vivificador, se mueve con libertad donde encuentra corazones quebrantados, donde hay una humildad sincera que desarma el orgullo, donde existe un hambre insaciable por Dios que supera cualquier otro anhelo o deseo. La cruz no es un mero evento histórico que sucedió en el pasado distante. Es una decisión trascendental que se renueva cada día, cada mañana, antes de encender tu dispositivo móvil, antes de buscar la aprobación efímera de los demás, antes de sumergirte en las exigencias del día. La cruz te extiende su llamado. Te convoca a morir al orgullo que te encadena, al miedo que te paraliza, a la ansiedad que te consume, a las excusas que te justifican. Te insta a pronunciar, con una convicción que emana de lo más profundo de tu ser: Señor, que no quede absolutamente nada de mí, que solo tú, y únicamente tú, reines en mi vida. Y solo cuando esa oración, esa súplica de entrega total, se convierte en una realidad palpable, comienza la verdadera vida cristiana, una existencia auténtica y liberada. Todo lo demás, por más religiosa que parezca, es mera religión sin poder. Lamentablemente, un número considerable de personas hoy en día citan el pasaje paulino que dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Sin embargo, lo hacen mientras esa antigua naturaleza, ese viejo hombre, sigue respirando con fuerza dentro de ellos, gobernando sus reacciones y decisiones. Siguen vivos al orgullo que los enceguece, al rencor que los consume, al incesante deseo de controlar a los demás, a la búsqueda insaciable de reconocimiento y validación externa. Y mientras esa vieja identidad carnal siga respirando, el Espíritu Santo, que anhela morar en plenitud, se apaga, su voz se silencia y su poder se restringe. Porque Dios no puede habitar plenamente, ni manifestar su gloria en un corazón que aún no se ha rendido por completo, que guarda reservas y aferra áreas ocultas. No basta con repetir versículos bíblicos con la boca, es imperativo vivirlos, hacerlos una realidad existencial. Y vivir crucificado significa, intrínsecamente, perder derechos autoimpuestos. Significa no responder de la misma manera cuando somos ofendidos. Significa no entrar en contiendas para defender nuestro nombre o nuestra reputación. Significa no buscar venganza ni guardar resentimiento, porque los muertos, en su estado inerte, no discuten, no se quejan, no se ofenden por trivialidades. ¿Alguna vez has presenciado a alguien entablar una discusión acalorada con un cadáver? Es inútil, pues por más palabras que le dirijas, el muerto no responderá. Y esta es la verdad que muchos no han asimilado: que el Evangelio no es una mejora superficial de nuestro carácter, sino una muerte interior radical que transforma la esencia misma de nuestro ser. Leonard Ravenhill, con su acostumbrada franqueza, sentenció que una iglesia sin oración profunda es, intrínsecamente, una iglesia sin poder, y una vida que evade la cruz, que se niega a morir al yo, es una vida sin fruto espiritual genuino. Puedes alcanzar un éxito deslumbrante en los términos y valores de este mundo, ser aclamado y reconocido por las multitudes, y aún así, estar completamente seco por dentro, espiritualmente estéril.
Puede ser aplaudido por la gente y llenar auditorios, y sin embargo, estar a una distancia sideral del corazón de Dios. Esto se debe a que lo que impresiona, cautiva o emociona al hombre no necesariamente conmueve el cielo. Lo que Dios busca con anhelo no es la grandeza exterior, la manifestación pública de logros, sino una entrega real y sin reservas. Él busca a hombres y mujeres que ya no vivan para sí mismos, que estén verdaderamente crucificados con Cristo. No se trata de cuánto conocimiento teológico posees, sino de cuánto has muerto a tu ego, de cuánto has renunciado a tus propias ambiciones y deseos. Existen individuos que pueden recitar capítulos enteros de la Biblia con una memoria prodigiosa, pero que no han aprendido la disciplina de callar cuando son heridos o injustamente atacados. Hay líderes que enseñan con elocuencia sobre la humildad, pero son incapaces de aceptar una corrección, una palabra de exhortación. Hay creyentes que proclaman su fe con vehemencia, pero viven gobernados por el miedo, la ansiedad y la inseguridad. Porque mientras el yo, esa vieja naturaleza, no muera, la fe no podrá madurar y alcanzar su plenitud. Y mientras no haya cruz, no puede haber una transformación genuina y duradera. Dios no está buscando actores espirituales, personas que interpreten un papel piadoso ante los demás. Él busca testigos verdaderos, auténticos, cuya vida sea un testimonio viviente de su poder transformador. Hombres y mujeres que hayan atravesado el fuego purificador de la prueba, que hayan sido quebrantados en lo secreto de su intimidad con Dios, que hayan renunciado a todo lo que los ataba a este mundo, y que, a pesar de ello, sigan clamando con la misma convicción. Aquí estoy, Señor, completamente rendido a ti. Aunque nadie me vea, aunque nadie me aplauda, aunque mi nombre caiga en el olvido, si tú estás conmigo, es más que suficiente. Ese, precisamente, es el tipo de vida que porta una gloria divina sin corromperse, sin ser contaminada por las vanidades humanas. Porque quien ya ha muerto a sí mismo no tiene nada que perder, no posee nada que defender. Y esa, mis queridos amigos, es la libertad más grandiosa que un ser humano puede experimentar. La libertad del ego, la libertad de no tener que probarle nada a nadie, la libertad de no depender del aplauso o la aprobación de la multitud, la libertad de no aferrarse a resultados o títulos honoríficos. Solo depender de Dios, solo buscar su rostro con fervor, solo vivir para agradarle a Él por encima de todo. Y esa plenitud, esa verdadera libertad, solo se alcanza cuando el yo, con todas sus pretensiones, ha sido irrevocablemente clavado en la cruz, cuando ya no vivimos para agradar al mundo, sino para obedecer y honrar al Padre Celestial. Si este mensaje resuena en tu espíritu, no dudes en suscribirte a la cima de la fe para más contenido transformador. Existen individuos que han transitado años, incluso décadas, dentro de la estructura eclesiástica, que se han familiarizado con sus liturgias y sus costumbres, pero que, paradójicamente, nunca han experimentado la radicalidad de la cruz. Están saturados de doctrina teológica, con un conocimiento vasto de las Escrituras, pero vacíos de quebrantamiento, de esa humillación interior que purifica el alma. Se han acostumbrado a la rutina espiritual, a la inercia de las prácticas religiosas, pero se mantienen alejados del altar de la entrega total. Y en su perplejidad se cuestionan: ¿por qué no siento el fuego de Dios en mi vida? ¿Por qué no hay pasión, ardor espiritual? ¿Por qué mi existencia parece carecer de verdadera vida y propósito? La respuesta es dolorosamente simple: nunca murieron del todo. Todavía conservan áreas ocultas en su corazón, rincones del alma que no han rendido por completo a la soberanía de Cristo. Y mientras existan esas reservas, esos espacios de resistencia, no podrá haber una llenura plena del Espíritu. La cruz no es una propuesta parcial, sino una demanda total. No es posible entregar el 90% de nuestro ser y guardar un 10% para nosotros. No se puede decir: esto es tuyo, Señor, mientras uno se aferra a la prerrogativa de manejar esto otro a su propia discreción. O todo le pertenece a Él,
o nada lo será realmente. Y cuando esa verdad es comprendida en su profundidad, cuando se toma la decisión valiente de rendir cada fibra de nuestro ser, cuando el fuego consumidor de Dios consume los últimos vestigios del ego, entonces, y solo entonces, se descubre lo que verdaderamente significa vivir. No una vida controlada por las volátiles emociones humanas, sino una existencia guiada, moldeada y empoderada por el Espíritu. Porque la verdadera vida cristiana no es la que se exhibe para ser admirada en público, sino la que se rinde en el secreto de la intimidad con Dios. No se trata de cuánto haces, sino de cuánto has rendido. No se trata de cuántas personas te siguen, sino de con qué fidelidad sigues tú a Cristo. La cruz permanece inalterable como el único camino. Y si aún no has muerto al yo, en esencia, aún no has comenzado a vivir verdaderamente. Hay personas que claman por una mayor profundidad espiritual, por una revelación más profunda de la verdad divina, por una manifestación más contundente del poder sobrenatural, pero han eludido obedecer los principios más básicos y fundamentales. No perdonan de corazón, no se humillan cuando es necesario, no cultivan una vida de oración secreta, no sirven si no son vistos o reconocidos, y no soportan ser corregidos o confrontados en sus errores. Y a pesar de estas deficiencias, claman insistentemente por más de Dios, sin comprender que la profundidad espiritual no se mide por la cantidad de conocimiento que acumulamos, sino por la cantidad de capas del yo, de la vieja naturaleza, que hemos permitido que mueran. Porque en el reino de Dios, el crecimiento no implica acumular más información o más títulos, sino despojarse, perder las barreras del ego que nos impiden avanzar. Ser más maduro no significa hablar con mayor elocuencia o con una voz más potente. Significa ceder más pronto a la voluntad divina, obedecer cuando la obediencia duele, y callar cuando el orgullo incita a la defensa propia. La verdadera madurez espiritual se manifiesta cuando dejamos de justificar nuestras reacciones carnales, nuestras emociones descontroladas, nuestras heridas pasadas. Cuando en lugar de pronunciar, "Así soy yo y así siempre he sido", comenzamos a decir, "Así ya no quiero ser". Cuando en lugar de albergar rencor, decidimos bendecir a quienes nos han agraviado. Cuando en lugar de murmurar y quejarnos, elegimos orar y confiar en Dios. Esa, precisamente, es la marca inconfundible de los crucificados. Ya no viven para sí mismos, sus propios intereses han sido sepultados. Ya no se defienden con ardor, ni exigen sus derechos. Su único anhelo es parecerse cada día más a Cristo. Y es ahí, en ese estado de rendición, donde el fuego del Espíritu se enciende con una fuerza inusitada. No en templos repletos de luces y producciones impresionantes, sino en corazones quebrantados. No en eventos multitudinarios y ruidosos, sino en los cuartos secretos de oración. No en discursos elocuentes y bien pulidos, sino en vidas entregadas y consumidas por su amor. Porque Dios no unge la apariencia externa, Él unge el altar, el lugar del sacrificio. Y donde hay altar, hay muerte al yo. Y donde hay muerte, hay gloria. Porque la gloria divina no desciende sobre lo bonito o lo perfecto humanamente, sino sobre lo consumido, lo entregado por completo. Leonard Ravenny solía expresar con vehemencia que el problema de un sinfín de creyentes es que anhelan ardientemente el fuego avivador de Dios, el poder de su Espíritu, pero sin las cenizas que deja el sacrificio, sin la experiencia de haber sido consumidos. Quieren resplandecer con la gloria divina, pero sin haber pasado por el proceso de ser devorados por su fuego purificador. Y eso, sencillamente, es una imposibilidad. El Dios soberano que responde con fuego lo hace sobre sacrificios vivos, sobre vidas que han sido ofrecidas por completo en el altar de la rendición, sobre hombres y mujeres que ya no se pertenecen a sí mismos, porque han tomado la decisión inquebrantable de ser de Cristo en todo, sin reservas ni condiciones. Y cuando alguien vive de esta manera, en una entrega radical y sin precedentes,
no necesita de grandes plataformas o escenarios para manifestar el poder de Dios. Su mera presencia, impregnada de la vida del resucitado, porta una autoridad que no proviene de un título eclesiástico o de una posición prominente, sino de la más profunda y sincera rendición. Sus palabras tienen un peso sobrenatural, no porque suenen bien o sean elocuentes, sino porque han sido filtradas y purificadas por el quebrantamiento y la experiencia de la cruz. Su testimonio de vida habla más fuerte y con mayor convicción que cualquier sermón o predicación, porque ha muerto al yo. Y los que han muerto no buscan fama, ni validación humana, ni la efímera aprobación de las redes sociales. Su única y suprema búsqueda es agradar a aquel que los llamó de la muerte a la vida, al que los rescató de las tinieblas. Esos son los creyentes que el mundo, con su lógica limitada, no logra entender, pero que el cielo celebra con gozo inefable. Esos son los que no se doblegan ante la presión de la cultura, ni se enfrían ante el rechazo o la crítica, ni retroceden por miedo a la adversidad, porque ya han decidido, de forma irrevocable, que nada en esta vida vale más que Cristo, que no hay corona de victoria sin la pesada carga de la cruz, que no hay manifestación de la gloria divina sin la ofrenda en el altar, que no hay vida verdadera sin la muerte al yo. Y en un tiempo como el nuestro, donde la Iglesia, en muchos aspectos, parece más enfocada en entretener a las masas que en transformar vidas radicalmente, este tipo de cristianos, crucificados y rendidos, se vuelve cada vez más indispensable, más urgente, no porque griten más fuerte o sean más ruidosos, sino porque han callado su propio yo delante de Dios, permitiendo que su voz resuene en sus vidas, no porque acumulen más conocimiento teológico, sino porque se han rendido más profundamente a la voluntad divina, no porque impacten a multitudes con su elocuencia, sino porque han permitido que el Espíritu Santo impacte, quebrante y transforme su propio interior. El mundo, con su superficialidad y su sed de novedad, está exhausto de discursos vacíos y promesas huecas. El infierno, con toda su oscuridad, no tiembla ante eventos religiosos bien producidos o espectáculos elaborados, pero sí se estremece y retrocede despavorido ante la presencia de un creyente que ha muerto radicalmente al yo. Tiembla ante una mujer que ora con lágrimas genuinas y vive crucificada, en una entrega total a Cristo. Tiembla ante un hombre que no negocia, bajo ninguna circunstancia, su santidad y su pureza. Tiembla ante un joven que ha renunciado valientemente a los placeres efímeros de este mundo por un amor insaciable a la presencia de Dios. Eso, mis amados, eso sí estremece los cielos, eso sí hace retroceder las tinieblas, eso sí trae el reino de Dios a la tierra en su plenitud. Y tú, que me escuchas, que me lees ahora mismo, ¿has pasado por la cruz de la rendición o solo la admiras de lejos como un símbolo? ¿Has ascendido al altar del sacrificio o solo cantas sobre él sin experimentar su poder transformador? ¿Has muerto al yo, a tu vieja naturaleza, o aún la alimentas y la fortaleces cada día con tus acciones y decisiones? Porque mientras no mueras, no vivirás verdaderamente, no experimentarás la plenitud que Cristo ofrece. La cruz no es un mensaje simbólico, etéreo, una mera metáfora. Es un camino real, concreto, una senda de despojamiento y entrega. Y solo aquellos que transitan por ella, que se atreven a morir, conocen el poder incomprensible de su resurrección, la vida abundante que emerge de la tumba del ego. Quizás hoy, en este momento, has logrado comprender con una claridad meridiana que la vida cristiana no se trata de hacer más, de acumular más actividades o logros, sino de rendirte más profundamente, de entregar cada área de tu ser, que no es una cuestión de cuántos versículos bíblicos puedes recitar de memoria, sino de cuántas áreas de tu alma, de tu voluntad, de tus sueños, has entregado sin reservas a la soberanía de Dios, que no basta con conocer la cruz intelectualmente, con tener una noción teórica de su significado, sino que es absolutamente imperativo pasar por ella, no como un símbolo abstracto,
sino como una realidad diaria, una experiencia viva y transformadora. Dios, en su infinita gracia y paciencia, no está buscando la perfección humana, porque sabe que somos imperfectos. Lo que Él anhela, lo que valora por encima de todo, es una entrega total y sin reservas. Y si hoy sientes ese llamado profundo, esa voz inconfundible en tu espíritu, que te insta a volver al altar, a ese lugar de quebrantamiento y rendición, no lo ignores. No postergues esa invitación divina, porque solo aquellos que se atreven a morir al yo, a dejarlo todo a los pies del Maestro, conocen lo que es vivir de verdad, experimentar una vida plena y abundante en Cristo. En un mundo que corre frenéticamente detrás de lo superficial, de lo efímero, de lo que brilla sin sustancia, el Espíritu Santo sigue buscando, con un anhelo ardiente, hombres y mujeres dispuestos a pagar el precio, dispuestos a dejar de vivir para sí mismos, para que sea Cristo quien viva, respire y se manifieste en ellos con toda su gloria y su poder. Si este mensaje ha calado hondo en tu corazón, si algo en tu interior arde por volver a lo esencial, a lo puro del Evangelio, al quebrantamiento, a la cruz en su radicalidad, no lo apagues. Responde a ese llamado con valentía. Dios te está llamando, y aquellos que escuchan, que obedecen con humildad, que se rinden por completo, serán colmados de su gloria de una manera que nunca imaginaron. Si esto ha resonado contigo, te invitamos a dejar tu comentario y a compartir esta palabra de vida con alguien que sabes que la necesita, para seguir profundizando en estas verdades transformadoras y no perderte nada de lo que compartimos. Te invitamos a suscribirte a la cima de la fe. Aquí seguiremos levantando un pueblo rendido, un pueblo sin maquillaje espiritual, un pueblo sediento de la verdad y de la inagotable presencia de Dios. Que el fuego purificador de la cruz te abrace, te consuma y te transforme por completo.